Listo. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes para aquellos que vayan a ver la clase en YouTube. Ya está con nosotros nuestro hermano Mario, nuestra hermana Mesli y por ahí se estará conectando nuestra hermana Erika. Pero como siempre es un gusto el poder estar con ustedes, el poder compartir una vez más una clase, que de hecho ya estamos en la regla cuarta, ya estamos casi acercándonos al final de este temario tan precioso de la clase de hermenéutica. Tenemos pues prácticamente eh, pues tres reglas atrás, las cuales han sido de mucha bendición, las cuales pues como hemos visto en algunos ejemplos, hemos comenzado a practicar para ver qué es lo que Dios nos tiene con cada una de la palabra que hemos estado leyendo, con cada una de las explicaciones de cómo podemos aplicar en cada uno de los textos bíblicos lo que son las tres reglas de la hermenéutica, que vamos a recordarlas, son el sentido usual y ordinario de las palabras, el sentido en el que indica la frase y en el sentido que indica el contexto. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la regla cuarta, que tiene como título tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje. Este es muy importante porque vamos a ver el por qué, o sea, ya vimos el por qué se tienen que analizar lo que son cada una de las palabras, cada una de las frases, saber también incluso en la parte del contexto, pero ahora vamos a también a tomar consideración el objeto o el designio del por qué se escribieron cada uno de los libros de la Biblia. Así que pues damos la bienvenida a cada uno de los que van a poder ver la clase en YouTube y sobre todo vamos a poder presentar esta clase en esta noche, que prácticamente por algunos inconvenientes vamos a estarla tomando de noche. Por lo regular, los que ven la transmisión en YouTube siempre decimos buenos días, pero el día de hoy decimos buenas noches. Entonces, nunca es tarde ni muy temprano para poder aprender más de la palabra. Entonces, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar que nuestro Espíritu Santo, como lo hemos visto a lo largo de varias reglas, es el que nos dirige y el cual va a ser el responsable de que vayamos a entender su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, amado Padre, Dios Padre, Señor, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por ser un Dios único, Señor, por estar con nosotros, por habernos dado la oportunidad de tener un día más de vida. Gracias por las actividades que nos permites tener. Gracias porque el día de hoy tu misericordia se ha ampliado una vez más, Señor, en nuestras vidas. Y te queremos dar gracias porque estamos conectados, Señor, el día de hoy a esta clase tan preciosa de hermenéutica que vamos a comenzar con lo que es la regla cuarta, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, a abrir nuestro entendimiento, a poder hacer las cosas siempre con amor, no importando la hora, no importando el momento, siempre buscando que tu precioso Espíritu Santo nos guíe, nos direccione, nos perfeccione y nos haga capacitados aún más para poder aprender tu palabra, Señor. Queremos que en esta hora, Señor, tu palabra sea llevada a nuestras vidas, Señor, para poder aplicarla en este tiempo. Queremos que tú, Señor, nos des los elementos, las armas, Señor, para poder seguir estudiando tu palabra de una forma diferente, porque ya lo habíamos hecho antes con nuestro entendimiento, pero el día de hoy tú has puesto este estudio de hermenéutica para poderlo estudiar. Queremos entregarte nuestras ganas, nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, nuestras capacidades, para que tú seas actuando en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir que guardes a cada uno de los que están conectando y de los que van a ver la transmisión, sabiendo que todo esto va a ser para edificación y tú honras a los que te honran, Señor. Así que queremos que el día de hoy sea presentada tu palabra y te bendecimos en esta mañana, tarde o noche que estén escuchando esta clase, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pues bueno, ahora sí como les había dado el preludio, vamos a ver la regla cuarta, que es tomar en consideración el objeto o el designio del libro o pasaje. Vamos a ver que la regla cuarta es una regla que es considerada una de las más saltadas o excluidas que se tienen al momento de la palabra de Dios. Porque como lo habíamos visto incluso con la regla tercera, que es del contexto, a veces nada más los cristianos, nosotros como cristianos, a veces pues yo me consideraba también uno de esos cristianos, aprendíamos nada más los versículos de memoria y nosotros no nos poníamos a ver por qué Dios nos quería decir esas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios va a suplir nuestras necesidades? ¿Por qué todas las promesas que vemos en la palabra, en Cristología, en todas las materias que hemos visto hasta este momento en la facultad?
¿Por qué nada más se utilizan esos versículos y no entendemos lo que dice antes y después? Entonces, la regla de la hermenéutica, la regla cuarta, es una de las más saltadas que se tienen al momento de estudio de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo la escritura, la mayor parte de las veces lo hacemos de manera aislada. Este tipo de lectura, como lo hemos ya estudiado, no es errónea, ya que el Espíritu Santo es quien habla, quien direcciona, quien capacita y quien nos guía, pero no se toman en cuenta los aspectos culturales que pueden resultar importantes al momento que estemos nosotros leyendo un pasaje con significados un poco oscuros de entender. Como lo entendemos oscuro, no es que hable de tinieblas o de maldad, ¿no? Sino que hable de algo que a nuestros ojos, a nuestro entendimiento principal, no nos queda claro en un inicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es profundizar, es meterle esa luz. Es como si nosotros nos metiéramos a un cuarto oscuro que a lo mejor estamos buscando, no sé, algún fusible, no sé, en aquel entonces que se utilizaban los fusibles, pudiéramos nosotros prender la linterna y ya metiéndole esa luz encontrábamos lo que estamos buscando. De esa misma forma, los aspectos culturales nos van a hacer entender por qué, por ejemplo, la explicación de la regla segunda que me acuerdo mucho de lo que estábamos nosotros viendo, en el tema de los dracmas, ¿no? Del por qué tenía que tener esos 10 dracmas en el caso prácticamente del matrimonio que se efectuaba en aquel entonces con las arras, que en este caso eran los 10 dracmas, y pues esto al principio no lo podemos entender, pero ya que nosotros vamos escarbando, vamos investigando, vamos nosotros profundizando en un estudio, estos aspectos culturales nos ayudan a poder pues darle más luz y entendimiento a lo que estamos viendo. Por eso es que la regla cuarta, si nosotros nada más leemos textos aislados, vamos a saltarnos esta regla y pues al contrario, es una de las reglas que a mi parecer y a mi gusto personal son de las que más me gustan. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos directamente a lo que significa esta regla cuarta, vamos a entender incluso muchas cosas y esto pues a veces cuando nos dicen que nos predispongamos para algo, dicen que es malo, pero en este caso con la regla cuarta el poder leer esta parte de lo que significa la regla cuarta, que más adelante en la siguiente diapositiva ya va a decirnos y explicarnos bien qué es lo que significa esta regla. La predisposición conforme a lo que significa la regla cuarta va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ya incluso nos vamos a adaptar a lo que dice anteriormente lo que es la regla cuarta para que ya podamos entender la palabra de Dios con mayor claridad y sepamos ya enfocarlo de forma directa a qué estamos nosotros leyendo y buscando entender. Ya para no darles más spoilers, ya vamos a ver que necesitamos como regla cuarta tomar en consideración el objeto o el designio de un libro o de un pasaje en el que se encuentran las palabras o las expresiones que son consideradas oscuras para así poder tener un entendimiento total e integral. Esto es importante, ¿por qué? Porque, y esto, pues bueno, antes de poderles explicar, sí necesitaríamos para poder entender la regla cuarta de una Biblia específica, lo que es una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque la Biblia normal no tiene lo que es la explicación de lo que es el libro o el objeto de nuestro estudio. En este caso, las ayudas de una Biblia de estudio nos ayudan a entender con comentarios de algún autor o con comentarios directos de las Sociedades Bíblicas Unidas. En este caso, algunas Biblias de estudio tienen algunos comentarios autorizados por esta sociedad, nos ayudan a poder entender el por qué fueron escritos cada uno de los libros. Incluso nuestras Biblias digitales a veces vienen como un prólogo en el cual con un comentario nos dicen el por qué se escribió, en qué año se escribió y pues algunas piezas clave, ¿no? Algunos versículos clave y para eso necesitaremos lo que es la Biblia de estudio para poder entender la regla cuarta, porque si nosotros no entendemos el por qué se escribió, el pasaje o el libro en general,
no vamos a poder entender lo que es la regla cuarta y sobre todo no vamos a poder enriquecer nuestro estudio si ya hemos intentado aplicar lo que son la primera, la segunda y la tercera regla en algún texto que tal vez no nos siga quedando claro. En este caso, podemos poner un ejemplo, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis por sí mismo es un libro muy complejo por todas las figuras y por todas las explicaciones que a nuestro propio entender, pues no podríamos tener en claro. Entonces necesitaríamos nosotros el utilizar todas las reglas de la hermenéutica para poder leer Apocalipsis, porque necesitamos ir como el pollito desmenuzando y desmenuzando para poder obtener toda la riqueza cultural, las figuras que se tienen para ver qué tomamos 100% literal y qué podemos tomar 100% figurado. Entonces, en este caso necesitaremos 100% todas las reglas de la hermenéutica para poderlo entender. Y una de ellas es la regla cuarta. Y si nosotros nos vamos a la explicación del por qué se escribe Apocalipsis, nos va a decir que pues obviamente va a ser para tener la revelación de lo que va a suceder cuando el tiempo del fin se acerque. En este caso, cuando venga la gran tribulación, cuando venga el rapto, cuando venga todo lo que ya está estipulado en este libro que se le dio a Juan prácticamente en el exilio, poder tener ese entendimiento y sobre todo esa anticipación de que nosotros como cristianos, al tener la palabra de Dios en nuestra mano, nosotros podemos tener esa guía, ¿no? Adicional, ¿no? Entonces, con esta regla, ya no solo debemos de considerar el contexto, sino todo lo que va a abarcar la situación, el tiempo y todo lo relacionado a la escritura del libro o del pasaje que estamos leyendo en ese momento. Esta regla va a ser la aplicación de todas las reglas anteriores con un panorama mayor, por si las anteriores no nos dan el suficiente resplandor para leerlo. Como les decía, va a ser algo que nos ponga directamente lo que necesitamos estudiar, pero también nos va a abrir mucho más de acuerdo a lo que no solamente entendamos con un párrafo, sino conforme a toda la explicación del libro. Y pues por eso es que les digo que es una de las reglas que a mí más me gustan. ¿Por qué? Porque sí nos predispone a leer y a hablar y sobre todo a entender correctamente lo que nosotros estemos leyendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, volvemos a la misma explicación de Apocalipsis. No voy a volver a leerlo si no entiendo por qué se escribió Apocalipsis. O por ejemplo, el libro de Gálatas que en uno de los versículos le dice Pablo a los Gálatas, Gálatas insensatos, o sea, dice, ay, Señor, por qué permitiste que Pablo le escribiera insensatos a los Gálatas? Pero si ya entendiendo el por qué se escribió desde un inicio el libro de los Gálatas, vamos a saber el por qué estaba sufriendo el pueblo de Galacia para poder saber que eran insensatos, para poder saber que en este momento pues a lo mejor su fe estaba siendo probada, se estaban dejando ir por algunas corrientes de pensamiento que estaban en aquel entonces con el Imperio Romano. Todas estas cosas, pues yo creo que ya se les debió haber dado una advertencia antes o eran de una de las iglesias pues más fuertes en aquel momento, pero por dejarse ir por esas corrientes, pues se les dice insensatos. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían lo que era la presencia, la palabra y todo como una iglesia estipulada y dejándose llevar por otras corrientes de pensamiento, pues prácticamente era como una insensibilidad de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, necesitamos nosotros tener esa consideración y sobre todo el libro y pasaje entendidos, necesitamos poder tener ese entendimiento integral para poderles dar el resplandor que necesita cada uno de los libros a entender. Por eso es que nosotros necesitamos tener siempre ese entendimiento y esa disposición y sobre todo el elemento para poder entender lo que es el designio del libro o del pasaje. Y por eso, cuando ni el sentido ordinario, ni el conjunto de la frase, ni el contexto puedan tener esa dificultad que necesitamos entender, o disipar una duda, ahí va a entrar el complemento del estudio con algo más que es el por qué se escribió el libro y nosotros vamos a poder entenderlo de forma correcta, de forma más clara. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Está siendo clara lo que es la regla cuarta?
Vale, ya también se nos está conectando la hermana Erika. Bienvenida, hermana Erika, Dios la bendiga. Y vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a entender y nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos adquirir la comprensión del propósito o designio de un libro o pasaje? Como les explicaba ya anteriormente, cuando nosotros estudiamos y analizamos todas las situaciones que no están explícitamente precisas o visibles en un libro. Ahí es donde encontramos la claridad que nos hace falta con el estudio previo que tenemos. Entonces, es importante tomar en cuenta en qué ocasión, con qué motivo y a qué personas fue escrito originalmente para poder interpretar el texto que estamos leyendo. El de entender a qué personas y qué motivo nos va a dar esa claridad que necesitamos 100%. Entonces, incluso hay alguna vez, yo espero que ustedes hayan leído completamente el libro de Lucas, se lo comparte a una persona en específico. Entonces, cuando empieza el libro de Lucas, le dice, oh Teófilo, se lo escribe a Teófilo. Entonces, el entender por qué eso le escribe a Teófilo, nosotros vamos a poder ya entender de una forma concreta que todo el Evangelio, todos los detalles del método de Lucas, todo lo que Lucas hizo fue para evangelizar a Teófilo. Entonces, si se dan cuenta, es algo impresionante. Ya no vamos a volver a leer Lucas de una forma pues aislada o como prácticamente un evangelio más, si no, vamos a poder saber que primero que todo, todos los detalles, toda la importancia que le aplicó al no ser primero que todo un discípulo, al no vivir en el tiempo de Jesús, porque él ya se unió cuando ya Jesús ya había ascendido. Entonces, todo este trabajo, todo este método tan impresionante que hemos ya estudiado en esta materia, nos da la oportunidad de entender que el motivo fue para evangelizar. Y eso nos motiva y nos ayuda a que, pues con lujo de detalle, nosotros podamos explicar el por qué se escribe todos y cada uno de los libros, de todos los evangelios. Ya podemos nosotros compartirlo hasta con más caché, ¿no? Hasta con nuestro toque personal y poder decir, ah, sí, fíjate que en la palabra de Dios dice así, 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 porque ya lo estamos aprendiendo del ejemplo de Lucas, que se lo escribió a Teófilo, y sin saber que fue la regla cuarta, ahí podríamos entender el por qué se está explicando de la misma forma el Evangelio y ahí ya podríamos tener armas y una mejor explicación de lo que se está tocando. En este caso, pues como volvemos a muchos de los libros, el libro que ustedes quieran tiene un propósito especial. Por ejemplo, también los libros de los profetas mayores y menores, pues de exhortar, de estar en ese tiempo correcto para que ya lo que estén prácticamente hablando cada uno de estos profetas mayores y menores, pues era para edificación, incluso destrucción, como lo fue el caso de Jeremías. Y pues no eran cosas fáciles, sino al contrario, era explicación. Incluso el mismo Jeremías decía, no, pues sabes que ya no quiero, ¿no? Ya no quiero poder predicar y pues prácticamente necesitaba entenderse y pues obviamente entendiéndolo con un estudio teológico anteriormente avanzado y por el cual se basan muchas de estas Biblias de estudio, tienen un estudio a profundidad, tienen un estudio en trasfondo para que pues prácticamente la regla cuarta sea explicada de esta forma y tengamos ese apoyo y pues más allá de que la inspiración del Espíritu Santo y lo que hemos estado tratando de desarrollar con el entendimiento y de acuerdo a nuestro entendimiento personal, nosotros vamos a poder enriquecerlo con esta regla cuarta. Por eso es que se considera de las más saltadas porque incluso muchas de las iglesias y muchos cristianos dicen, no, pues ¿por qué voy a confiar en un comentario que tiene el hombre? Si yo estoy confiando en que el Espíritu Santo me está guiando, ¿por qué me voy a basar en una Biblia de estudio? Si yo sé que mi estudio es personal con Dios. Todas estas cosas pueden incluso afectar nuestra forma de ver la palabra de Dios, porque incluso pudo incluso nacer antes de esta regla cuarta, un sentir en nuestro corazón de decir, ah, pues de forma personal, yo la regla primera, segunda y tercera, yo la estoy aplicando y el Señor me está revelando de forma personal lo que yo quiero.
pero la regla cuarta nos ayuda a ampliar ese panorama si a nosotros no nos había caído ese entendimiento y lo podemos enriquecer con todo lo que hacemos. Entonces, en este caso, a qué personas y el qué motivo es importante para poder interpretar todo lo que estemos leyendo de la palabra de Dios. Un ejemplo de identificar el designio puede ser en Hechos, el cual tiene como un propósito el conocer la relación del inicio de la historia de la iglesia y que es una continuación de la historia plasmada en los evangelios. Prácticamente los evangelios hablan de toda la vida de Jesús, pero Hechos hablan ya cuando la unción del Espíritu Santo está sobre de ellos y prácticamente todo lo que viene después de lo que él prometió, que prácticamente iba a estar el Consolador y más poder iba a estar en los apóstoles para poder ver esos prodigios y milagros y para que toda la gente se convirtiera a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque todos tenían su corriente de pensamiento, pero necesitaban siempre tener ese evangelio puesto en sus pueblos, en sus iglesias. Todo esto que fue creciendo en el libro de Hechos, pues es un ejemplo de cómo la regla cuarta y todo lo que se escribió, entendemos que fue escrito con una intención o un propósito. Entonces, pues por ejemplo, el libro de Hechos, como les decía, nos permite tener una relación del inicio de la historia de la iglesia, que es la continuación con la historia plasmada en los evangelios. Y pues otro ejemplo que podríamos nosotros abarcar es el libro de Romanos, que tiene como un propósito el fortalecer la fe de aquellos que vivían en el centro mundial de la idolatría. En este caso, Roma fue el centro mundial de la idolatría y al día de hoy sigue siendo. Si ustedes han podido ver o estudiar la parte de soteriología y toda esta parte del estudio de Apocalipsis, y también ustedes tienen oportunidad, también en Restauración Centro tenemos un estudio avanzado de lo que es el libro de Apocalipsis. Es considerada una de las religiones que son más grandes en el mundo, es considerada la gran ramera por alguna situación, en este caso porque es el centro mundial de la idolatría. Si vemos que pues una de esas cumbres está en Roma, pues prácticamente para no meternos más en problemas, podríamos saber de qué religión estamos hablando. Entonces, es considerada según la Biblia y por lo tanto nosotros al creer en la Biblia creemos que esto es real. Y por esto es que la regla cuarta entra mucho en acción. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Romanos, vamos a ver que se detalla la salvación por la gracia, porque al ser atacado el Evangelio por todas estas corrientes de pensamiento, necesitaban una fortaleza, necesitaban saber por qué teníamos que creer en Jesús, por qué murió Jesús por nosotros, por qué, porque muchas veces decían, pues prácticamente muchas de esas religiones decían que pues incluso por cuestiones de poder, por cuestiones de lo que ellos estaban haciendo personalmente, decían pues que ellos eran prácticamente como dioses, ellos prácticamente se creían superpoderosos, que nadie los podía vencer. Si ya nos vamos a un estudio más profundo, incluso cuando Daniel sueña la parte de todo el sueño que tuvo Nabucodonosor, pues ellos son el reinado de hierro, ¿no? Ellos prácticamente, las piernas de hierro, son ese gobierno. ¿Por qué? Porque eran un cimiento tan fuerte que muchas religiones se fueron apegando a esa corriente de pensamiento del Imperio Romano y necesitaban romper con eso. Por eso es que la Carta de los Romanos va directamente sobre la gracia. ¿Por qué? Porque ahí toda corriente de pensamiento humano es cortada y nos dice que nosotros somos salvos del pecado por la gracia de nuestro Señor Jesús. No fue ni por hombre, no fue ni por mujer, no fue por nadie, sino por la gracia, por la misericordia y por el amor de Jesús. Ahí ya nos damos cuenta que en este caso, ya entendiendo el designio y el propósito de Romanos, ya nos hace leer de una forma más pacífica, ya no nos hace incluso leer de forma frontal lo que dice acerca de los romanos, de toda la iglesia que estaba tratando de fortalecerse en aquel tiempo pues, de contradicciones y entender que eran salvos por gracia. Y pues que Jesús, por la gracia de Jesús, va a exponer todos los principios fundamentales de lo que es la fe. Esto, complementándolo con Hebreos, es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Entonces, creyendo lo que no existe o que lo que no se ve, como si fuera, entendemos que somos salvos por gracia y eso tenemos fe de creerlo y en este momento, pues nosotros podemos ser salvos si lo entendemos y si alguien más lo entiende en este momento, escuchando la clase o escuchando una predicación de ustedes del Evangelio, ellos van a ser salvos. Entonces, dándole ese toque robusto a la regla, nos va a ayudar a entender y a encontrar el cómo fue escrito el libro, las circunstancias en las que vivía el escritor, provocando que todos nosotros interpretemos y adaptemos correctamente lo que estamos tomando del libro para estudiarlo. Hay casos en los que el designio consta en el mismo libro o pasaje, como por ejemplo el de toda la Biblia. Obviamente entendemos que la Biblia fue escrita, pues ¿para qué? Para que Dios nos ayudara con nuestro día a día y dependiendo del libro que estuviéramos leyendo, la intención de cada libro, vamos a poder aplicarlo a nuestra vida. Para continuar, vamos a ver lo que son dos citas bíblicas para poder entender esta regla cuarta. Primero que todo, Romanos 15:4 y segunda de Timoteo 3:16 y 17. En este caso, como nuestra hermana Erika va de camino, no la vamos a dejar leer por esta vez, pero le voy a pedir a mi hermano Mario y a mi hermana Mestli, primero que todo, mi hermano Mario, leer Romanos 15:4 y hermana Mestli, segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Vale? Cuando ustedes lo tengan, pueden abrir su micrófono sin problema. Sí, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Muchas gracias, hermano Mario. Y hermana Mestli, cuando usted tenga segunda de Timoteo 3:16 y 17, vamos a poder leer. Sí, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, hermana Mestli. Y pues esto nos da a entender que pues el designio de los evangelios, y nosotros podemos entender estos dos textos bíblicos, por ahí aquí me voy a tardar y voy a aplicar lo que es leer la Biblia de estudio y todo lo que es la explicación de los libros. Por ejemplo, segunda de Timoteo nos va a decir, la segunda de Timoteo nos dice que el propósito tiene dos propósitos, uno general y uno especial. Nos dice que el propósito de la carta de segunda de Timoteo nos dice el animar e instruir a un evangelista joven en su labor ministerial, que prácticamente ya era la segunda carta. Y su propósito especial era el de pedirle a Timoteo, que es su hijo en el Evangelio, que fuera pronto a Roma para que él pudiera tener el consuelo de su compañía. La primera carta fue formativa y la segunda fue prácticamente para poder mantener esa primera carta y sobre todo para poder instruirle que en todo lo que él fuera a hacer, como lo dice el capítulo 3:16 que leyó la hermana Mesli, dice que es toda la escritura que en ese momento iba a compartir, esperando que fuera a Roma a visitarlo, porque recordemos que prácticamente primera y segunda de Timoteo ya se escribieron cuando Pablo ya estaba encarcelado. Entonces él ya estaba encarcelado en Roma y necesitaba que Timoteo lo fuera a ver. Entonces en este caso se lo dice pues que aunque él estuviera preso, toda la escritura es inspirada por Dios. No importaba lo que él sucediera con su vida, él necesitaba saber que toda la escritura inspirada, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No importando hasta qué límite iba a llegar, eso necesitaba ser explicado. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para animar e instruirlo. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? Si su maestro estaba encarcelado, pues ¿qué le iba a deparar a él, ¿no? Esa misma explicación era de que él soportara, aunque fuera joven, ¿por qué? Porque era joven y muchas gentes grandes pues lo iban a desafiar, no iban a decirle, pues tú qué vas a saber más, ¿no? Por ser un joven, pues no vas a tener experiencia. Lo hemos visto también en Primera de Timoteo, dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces,
Era una carta formativa, pero también ayudándolo a instruirlo en el camino de la enseñanza. Él iba a ser un pastor, él iba a estar encargado de la iglesia de los Efesios, si no mal recuerdo. Entonces, esta era una carta necesaria para poder hacerlo. Entonces, también, por ejemplo, nos vamos rápidamente, que me quedan prácticamente 5 minutos para explicarles. El libro de Romanos, en la Biblia de estudio, nos dice que, pues primero que todo, el autor es el apóstol Pablo, los destinatarios son los cristianos romanos, su tema principal habla el plan de la salvación. Por eso que les decía que el choque cultural era el plan de la salvación. ¿Por qué tenían que ser salvos? La parte 2 comprende principalmente exhortaciones acerca de los deberes cristianos. ¿Por qué? Porque el alejarse con las corrientes de pensamiento los alejaba de todos los deberes cristianos que ellos tenían que hacer, conforme al ejemplo que todos los apóstoles les daban al visitarlos en la iglesia. Por lo tanto, necesitaban tener 100% una corrección, y para esto el designio de los evangelios nos ayuda a entender versículos clave, como lo leímos en Romanos 15:4, que nos dice, que nos leyó el hermano Mario. Prácticamente era para esa formativa de la fe en Jesús y de salvos por gracia. Entonces, a través del estudio diligente, vamos a lograr conocer el designio, y con esto obtendremos una solución, primero que todo, para explicación de puntos que no entendemos, que son oscuros, y la aclaración de textos que parecen contradictorios. También va a ser para conseguir un conocimiento más profundo en pasajes que nosotros incluso ya hemos leído muchas veces. Esto nos va a ayudar a que nos quitemos el chip de que ya lo leímos, ya lo aplicamos, ya le sacamos todo el extracto, porque siempre vamos a vivir cosas diferentes, y siempre la escritura, como es viva y eficaz, va a penetrar en nuestra vida, y aunque lo hayamos leído muchas veces, el entender ahora con la regla cuarta nos va a ayudar a entender incluso hasta nuestro versículo favorito, y vamos a sacar algo nuevo de acuerdo a la explicación de cada texto. Ahora, pues antes de poder pasar a lo que es la aplicación de la regla, esto sí necesito que ustedes lo tengan claro, para que ustedes no se me frustren de que, ay, a lo mejor no tengo una Biblia de estudio. A lo mejor el hermano Mario y la hermana Mastilla lo tienen, pero a lo mejor la hermana Erika no lo tiene. Conforme a lo que hemos visto, podemos tener, buscar en internet el designio de los libros, tenemos al alcance siempre y cuando sean fuentes confiables cristianas, y aplicadas directamente a la teología sistemática. Necesitamos nosotros investigar. Tenemos el internet, que prácticamente nos da una correcta, pues, iluminación a lo que nosotros estamos viendo con este designio de los pasajes o de los libros. Y para eso es que, si no tenemos una Biblia de estudio, no los voy a incentivar a que ustedes puedan alterar su economía, sino al contrario, si ustedes ya la tienen, gracias a Dios. Pero si ustedes no lo tuvieran, como les decía, hay algunas aplicaciones, de la Biblia, que tienen al principio de cada uno de los libros una explicación breve, y pues para ir comenzando lo que vamos juntando para una Biblia de estudio, podríamos nosotros comenzar con el estudio de esto y empezar a aplicar lo que es la regla cuarta a todo nuestro estudio de textos bíblicos. Ahora, pues, ustedes van a empezar a definir, van a seguir practicando tanto primera, segunda y tercera regla, y le van a aventar ese plus prácticamente, para que ustedes, entendiendo lo que tiene el significado del libro o de un pasaje en especial, vamos a poder tener ese enriquecimiento. Me queda prácticamente 1 minuto 41, entonces yo creo que la aplicación de las reglas se las voy a dar la siguiente clase, junto con nuestro cuestionario número 11, para que también descansen y sigan poniéndose al corriente con este cuestionario que viene. Y pues prácticamente la aplicación de la regla la tendremos la siguiente clase. Y pues quiero, todavía aprovechando este minuto que nos queda, saber si tienen alguna duda, algún comentario que ustedes tengan, para poder cerrar la clase, ya poderlos dejar dormir. ¿Tienen algún comentario? Pues yo creo que dependemos mucho de la disposición, ¿no? A veces tenemos las herramientas, pero pues nos cuesta a veces todavía, ¿no? El tiempo,
el momento, pero hay que animarnos, hay que hacerlo, hay que lograr eh, leer, estudiar y tratar de aplicar todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Totalmente, hermano Mario. Nos hace falta muchas veces incluso el tiempo, pero pues lo leemos muchas veces en Eclesiastés, ¿no? Nos dice que hay tiempo para todo, ¿no? Entonces necesitamos siempre buscar un tiempo con nuestro Dios y saber que Él no nos va a dejar solos y ese pequeño tiempo que vayamos a tener para estudiarlo lo vamos a aprovechar siempre y cuando el Espíritu Santo vaya delante de nosotros. Entonces, pues prácticamente ya con esto me despido de ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Ya pueden descansar el día de mañana y tener todos los compromisos que ustedes tengan. Y pues les mando un fuerte abrazo.